Hola a todos. La idea de este video es introducirlos en el programa Sketchbook. Como les había comentado ya, es un programa que lo pueden bajar de Autodesk, o sea, pertenece al paquete de Autodesk, lo mismo que el AutoCAD. Y es un programa muy sencillo para usar y muy livianito, así que no van a tener dificultades. La idea de esto no es hacer un tutorial completo de lo que es el programa. Voy a explicar simplemente lo básico que necesitamos como para hacer una buena presentación, por ejemplo en nuestro caso para un análisis de arquitectura, digamos, ¿no? Pero después ustedes tendrán que explorar e ir viendo otras opciones que tiene el programa que van a ser también muy útiles. Así que bueno, cuando arrancamos con el programa, lo que tenemos es esta interfaz, donde tenemos acá una lista desplegable, donde tenemos archivo nuevo, abrir, guardar, como en cualquier otro programa, en edición todo lo que podemos editar. Digamos, cada una de estas cuenta, digamos, con todo lo que necesitamos para poder manejar el programa. Por otro lado tenemos esta cinta, que es una cinta que tiene las cosas principales, y por otro lado tenemos esta solapita donde vamos a trabajar con las capas, y esta otra solapita que es la de editor de color. Después tenemos acá una que se llama Laguna, acá abajo a la izquierda, que nos permite seleccionar, por ejemplo en el caso de pincel, si yo quiero un lápiz, si quiero un aerógrafo, si quiero un pincel, si quiero borrar, o sea, tenemos acá otras opciones. Ahora bien, no son las únicas que tenemos. Vamos a ver que si venimos a ventana, acá tenemos, ¿ven? La barra de herramientas que está prendida, la laguna, el panel de colores, pero yo podría, por ejemplo, abrir la paleta de pinceles, entonces aparece acá, fíjense que son todas flotantes y las puedo ubicar donde yo quiero. O podría también tener la biblioteca de Copic, que es una biblioteca con colores ya personalizados y donde van a encontrar paletas bastante interesantes. Con respecto, digamos, ustedes eligen el color de base y en función de eso les da una gama de colores como para utilizar. Pero bueno, digamos, estas pestañas pueden estar abiertas o pueden estar cerradas, ¿sí? Es más, yo podría, por ejemplo, cerrar el editor de color y cerrar las capas. Y, uy, ¿perdí todo? No perdí todo. Vengo a ventana y nuevamente vengo a lo que es el editor de capa y otra vez lo tengo. O vengo, por ejemplo, a el editor de color. En cuanto al editor de color, si ustedes se fijan, vamos a ver que se puede manejar tanto desde esta paleta de editor como de estas gotitas que tenemos acá, que son elementos flotantes, ¿sí? Que yo puedo ubicar también donde me parezca. Y fíjense que si yo toco acá en la rueda, en lo que es el editor de color, y elijo el azul, automáticamente esto se puso azul. En tanto que si yo hago clic sobre esta gotita, puedo cambiar. Entonces fíjense que desde cualquiera de los dos modos yo puedo utilizarlo sin problema. Entonces, vamos a ver cómo trabaja esto. Vamos a ver estas herramientas principales de las que hablamos como para poder empezar a trabajar. Vamos a tomar una selección. Tomo la herramienta de selección y fíjense que yo puedo hacer una ventana para seleccionar y puedo, una vez elegido el color, vamos a suponer que el color que elijo es este, ¿sí? Busco acá el color que a mí me gusta y le voy a rellenar. Tomo el balde de pintura que dice rellenar y relleno con ese color, ¿ok? Entonces, ahora sí, con este objeto puesto acá podemos empezar a ver que, por ejemplo, si yo toco la barra espaciadora, me aparece en forma flotante también este icono que me permite, por un lado, mover. Fíjense que cuando toco acá, muevo hacia allá, acá lo muevo hacia arriba,
En el centro tengo lo que es el zoom, quiere decir que yo, si lo mantengo oprimido, puedo hacer zoom. Entonces yo voy manejando lo que es el zoom y lo que es la ubicación a través del paneo. Puedo además rotarlo, pero en este caso no nos conviene, así que simplemente yo voy a hacer un zoom para ver esta figura por acá. Vamos a ver entonces de qué modo podemos trabajar con estas selecciones. Voy a deseleccionar, fíjense que este dice anular selección, así que hacemos clic ahí y volvemos a tomar la herramienta selección. Si yo pongo, digamos, tomo la tecla, o sea, oprimo la tecla Alt y hago una selección, cuando yo vengo con el bote de pintura y pinto, lo que hago es agregar elementos a esa selección. ¿Sí? Voy a deseleccionar nuevamente y ahora voy a borrar. Simplemente una vez seleccionado lo que quiero sacar, voy a utilizar la tecla de suprimir. Vuelvo a deseleccionar y bueno, básicamente de este modo estamos trabajando. O sea, después tenemos otras opciones como para seleccionar de otro modo las cosas, pero en principio lo que me interesa es que ustedes entiendan este funcionamiento. Vamos a ver también acá el tema de las capas. Yo tengo acá una capa de fondo y acá tengo la capa naranja en la que estoy dibujando. Vamos a suponer que yo ahora tomo un color azul y tomo, por ejemplo, no sé, el aerógrafo. Entonces, yo con esto voy a pintar. Voy a elegir otro que sea un poquito más ágil. Voy a tomar, por ejemplo, el pincel y voy a dibujar encima de este dibujo naranja que yo ya tenía. Ahora bien, si yo vengo acá, yo tengo la opción de borrar. Entonces, si yo borro, puedo borrar esto sin problema, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando vengo a borrar acá? Cuando yo quiero borrar acá, lo que sucede es que todo, digamos, ambas capas están superpuestas. Entonces estoy borrando el dibujo que había hecho antes y el dibujo que hice ahora. Entonces voy a hacer control Z para deshacer y voy a generar acá, entrando acá en el signo más, voy a hacer una nueva capa. Esa capa se llama capa 2 en este caso. Entonces ahora sí voy a elegir el color y voy a elegir nuevamente, había elegido el pincel. Entonces vuelvo a hacer esto y en el momento en que yo decida que quiero borrar algo, si estoy en la capa, fíjense que la capa está resaltada, si yo en este momento borro, lo que hago es borrar nada más que la parte azul. En tanto que si me paro en la otra capa, lo que voy a hacer es borrar sobre la capa naranja y no voy a afectar a la capa azul. Entonces, en principio esto es el manejo básico. Hasta acá voy a explicar y ahora lo vamos a usar en un trabajo específico, ¿sí? Como para que ustedes lo comprendan. Entonces voy a ir a archivo, voy a darle nuevo, no voy a guardar esto, y lo que voy a hacer es abrir un dibujo que yo ya tengo. Esto es un JPG. Entonces voy a buscar, por ejemplo, esta planta, le voy a dar a abrir y fíjense que acá ya tengo la plantita de arquitectura. Entonces, tengo la capa fondo por un lado, que es el fondo blanco simplemente, y la capa en la que yo puse estos elementos, ¿sí? Estas capas además yo puedo prenderlas o apagarlas. Con este ojito yo puedo ocultar la capa y puedo ver lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, para empezar a trabajar, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una nueva capa. Por ejemplo, yo además puedo a esta capa, si hago clic, me aparecen todas las opciones de cosas que puedo hacer con esta capa, la puedo modificar, pero fíjense que acá tengo renombrar la capa. Entonces yo podría decirle a esta capa que le voy a llamar circulación, por ejemplo. Entonces pongo circulación, ahí está, acepto. Voy a elegir un color, en este caso de esta paleta, en vez de buscarlo de acá, lo puedo buscar desde acá. Entonces voy a suponer, vamos a trabajar como dijimos recién, con la selección. Voy a seleccionar
Y lo que voy a hacer es acercarme a lo que yo quiero trabajar. Y entonces voy a hacer simplemente un recuadro, por ejemplo, en este caso, con lo que sería esta circulación que yo quiero marcar. Venimos al tachito de pintura y lo pintamos con ese color, ¿sí? Vamos a deseleccionar porque esto es para la circulación. Vamos a hacer una nueva capa y esa nueva capa, por ejemplo, la vamos a llamar servicio. Entonces, tengo la capa servicio, acepto, defino cuál es el color con el que voy a trabajar, por ejemplo con un rojo. Entonces, puedo también acercarme un poco más. Recuerden que con la tecla espacio nos aparece esta herramienta que nos permite hacer el paneo. Y entonces vamos a empezar a hacer lo que habíamos hecho hoy. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar este pedacito. Recuerden que con Shift subamos selección. Entonces sumo acá selección. Y acá sumo esta selección. Entonces, acá me quedó medio grande, arriba me quedó medio grande y no me gusta. Bueno, seguramente pasa que la moví un poquito. Vamos entonces con el color que elegimos y vamos a pintar. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Sucede que cuando yo pongo esta capa es de color pleno. Y yo en realidad lo que quiero es que se vea por transparencia lo que hay abajo. Bueno, entonces simplemente vengo a la capa correspondiente y fíjense que acá esta línea celeste me permite subir o bajar el nivel de transparencia que yo le quiero dar a ese color. Vamos a suponer que lo quiero ahí, listo, lo dejo ahí. Entonces esa capa va a tener ese color pero con esa transparencia, ¿sí? Del mismo modo, fíjense, por ejemplo, yo ya tengo hecho esto, pero resulta que acá me pasé. Entonces vengo con la selección y con la tecla. ¿Se acuerdan que con Alt lo que hacíamos era, digamos, en realidad acá es lo mismo, acá selecciono y borro, directamente todo lo que no está bien lo selecciono y lo borro. Voy a moverme ahora un poquitito hacia acá para trabajar con lo que es el estar comedor. Entonces voy a crear una nueva capa. Vamos a suponer que esa capa la hacemos, no sé, vamos a hacerlo rosita pero más clarito, ¿sí? Bueno, vamos a dar celestito. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vengo a selección y entonces empiezo, primero deselecciono porque tenía seleccionado ahí. Voy a selección y entonces empiezo a buscar las áreas que yo quiero. Entonces, por ejemplo, empiezo por ahí, sumo selección con Shift y entonces tomo esta parte, y voy sumando, digamos, lo que yo quiero tener seleccionado. Y por ejemplo, bueno, voy a agregar en este caso esta parte y me quedó este pedacito, así que vuelvo a seleccionar y ya lo tengo. Una vez que esto está, volvemos a hacer lo mismo. Vamos al tachito de pintura y pintamos. Como estamos en esta capa, venimos a esta capa y también le damos el valor que nosotros queremos. Entonces, una vez hecho todo esto, vamos a ver que además de esto yo podría también decir, venir a la capa circulación y para que me quede más parejo todo dentro de la capa circulación, también le bajo el valor para que tenga cierta transparencia para poder además ver la puerta, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver que tenemos la posibilidad de incorporar un texto. Yo voy a agregar un texto. Una vez que armamos esto, vamos a aplicar un texto, vamos a insertarle un texto. Acá tenemos agregar capa de texto, así que vamos a poner acá, y yo lo que voy a escribir, por ejemplo, es circulación. Vamos a darle a aceptar, y fíjense que quedó gigante. Y además lo pone en el centro del trabajo. Esto después, bueno, hay que verlo. En cuanto a la posición no pasa nada, porque yo la puedo mover del mismo modo que movía hoy digamos, mi hoja. Pero si entro en lo que es la capa de circulación de texto, fíjense que yo tengo esta opción que es, además de renombrar capa,
tengo la posibilidad de editar la capa de texto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con el texto seleccionado, voy a venir y le voy a dar, por ejemplo, 12. Voy a aceptar, y entonces ahora el texto está bastante más acorde a la presentación que yo quiero hacer. Luego, vamos entonces nuevamente, vamos a crear otro texto que diga, por ejemplo, servicio. Voy a darle a aceptar y también la palabra servicio quedó acá. Entonces lo que hago es traerlo y ubicarlo en el lugar que a mí me convenga para servicio. Recuerden darle Enter al terminar para que esto quede tal cual ustedes lo pusieron. Fíjense que las capas de texto se crean automáticamente. Cada vez que yo ponga texto y yo pongo acá voy a poner, por ejemplo, esto es público, área pública, así que voy a poner público, voy a aceptar y nuevamente con esta herramienta voy a llevarlo al lugar que corresponde. En principio lo que estamos pidiendo es trabajar con este tipo de cosas, ¿sí? Por ahora voy a dejar acá el tutorial, digamos, después ya les digo, cada uno de ustedes tendrá la posibilidad de seguir investigando, me pueden preguntar, como para ver qué otras herramientas tenemos como para usar, pero por ahora vamos a quedarnos acá, que es lo que nos sirve para hacer el análisis. Vamos a archivo y le vamos a decir guardar como, porque todavía no le había puesto un nombre. Entonces, elijo el nombre del trabajo y fíjense que por defecto la extensión se llama TIFF. Yo voy a guardarlo como TIFF, le voy a poner guardar para que veamos la diferencia con el otro formato. Lo normal es cuando nosotros hagamos esto, decir guardar como, y en vez de ponerle TIFF, fíjense que ahí quedó guardado, lo que hacemos es ponerlo como JPG. Lo guardo como JPG, le pongo guardar, acá le puedo dar la resolución, si quiero que sea alta, si quiero que el archivo sea muy grande o no tan grande. Una vez hecho, aceptamos. Voy a aceptar. ¿Qué es lo que me dijo ahí? Me apuré y lo saqué. Lo que me dice es que cuando yo guardo en un formato JPG, es un programa, digamos, estoy trabajando con una imagen que está aplanada. O sea que si yo vengo a abrir recientes y abro el JPG, fíjense que en el momento de abrirlo, el dibujo está tal cual yo lo dejé, pero yo ya no puedo modificar mucho lo que hice, porque solo me queda la capa fondo y la capa 10, ¿sí? En tanto que si yo abro, voy a archivo, abrir recientes, y abro el TIFF que guardé tiene guardadas cada una de las capas. Entonces, si por ejemplo yo a esta capa quisiera de algún modo editarla, o sea, yo podría hacerlo sin ningún problema, ¿sí? Si quisiera cambiar el color o quisiera hacer alguna otra cosa. O sea, ¿por qué lo tengo todo por separado, no? Fíjense que yo puedo ir apagando las cosas y quedarme con lo que necesito como para hacerle la modificación que yo quisiera. Así que bueno, por ahora esto es todo. Espero que haya sido útil y nos vemos pronto. Chao, chao.